Te contábamos el otro día que el gobierno está decidido a ganar las elecciones, entonces está más o menos empezando a regalar directamente guita en efectivo. Esto ¿Dónde? En Florida y Corrientes. Van a estar ahí con un balde, con un horario de 7 a 21. Si vamos nosotros no creo que nos den, ¿no? No, nosotros no lo van a dar. ¿Y qué pasó ahora? Que vuelven los subsidios eléctricos a Puerto Madero, Recoleta y los countries. En el año electoral los subsidios para electricidad van a superar los 100.000 millones. En 2014 fueron de 72.000. Ismael. Sí, efectivamente es una resolución de la Secretaría de Energía. Hoy además se publica en el boletín oficial cuáles van a ser los subsidios correspondientes a enero y febrero del transporte automotor metropolitano. Estamos ahí hablando de unos 2.700 millones de pesos por mes. Y aparece ahí en un estudio que indica que la tarifa de colectivo que está en 3 pesos, cuando vos usás, sube el primer... Tendría que costar 10. 10,20, o sea, 3 veces más. Ese me parece que, esto posiblemente se amplía en el curso de este año y va a quedar como uno de los otros tantos temas que quedan para el próximo gobierno. Y en el caso de la luz, está acá Antonio Rossi, periodista especializado en energía y transporte y básicamente en el tema de subsidios. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. En el caso de la luz, ¿cómo es la proporción? Mira, en el caso de la luz, lo novedoso fue la resolución 32 que salió el viernes en el boletín oficial. Y ahí, en la letra chica de esta resolución, tiene las siguientes sorpresas. La primera es el restablecimiento parcial de los subsidios a aquellos clientes que lo habían perdido en el 2011 y 2012. Estos son los casi 500.000 usuarios que viven en Puerto Madero, Recoleta, Barrio Norte, barrios privados y country. La otra novedad Perdón, es que... ¿hay algún argumento o no dan ningún argumento? No, ¿De por qué en su momento se le sacó y por qué vuelve? Bueno, se lo había sacado por una medida, acordate que se había difundido esto y promocionado como una medida de redireccionamiento de los subsidios y una especie de justicia social, claro, o de equilibrio e inclusión social. Pero ¿y ahora por qué volver a la ahora injusticia social? Bueno, ahora vuelven porque no quieren tocar la tarifa, porque deberían hay un reconocimiento de mayores costos a Adenor y Edesur que no se traslada a tarifa y que lo compensa el Estado con más subsidios. Okay. Entonces, para no tocar la tarifa, para que no se vea reflejado en las boletas que reciben los usuarios y que no golpeen... Pero tampoco quieren tocarla en la clase media, digamos. No quieren tocar la tarifa. Pero este es un sector de alto poder adquisitivo, el del country, Puerto Madero, Recoleta, es un sector de alto poder adquisitivo. ¿Por qué le vuelven a dar los subsidios a ese sector? Porque el gobierno lo que hizo acá fue una salida de estas insólitas o muy rebuscadas para tratar de tapar lo que son los subsidios y no reconocerlo en su magnitud. ¿Qué hizo? En la resolución esta le dice a Adenor y Edesur que Adenor y Edesur ahora van a tener unos ingresos en función de un nuevo cuadro tarifario teórico, que ese nuevo cuadro tarifario teórico tiene aumentos de hasta el 300% respecto a las tarifas actuales. Pero ¿qué le dice a Adenor y Edesur esta resolución? Le dice: esos ingresos adicionales o esa diferencia por estos aumentos que tendrías que aplicarle a los usuarios, no la vas a recibir de los usuarios, sino que la vas a recibir del Estado. ¿Pero cuánto pone el Estado entonces con esta resolución por arriba de lo que ya estaba poniendo? Bueno, va a depender del nivel de consumo en los próximos meses, pero el primer cálculo que hay son estos números que vos marcaste recién. En 2014 todos los subsidios eléctricos fueron 72.000 millones de pesos. Para el 2015, por la incidencia de esta medida, que no solo es restablecimiento de subsidio a los que tenían y lo perdieron, sino más subsidios a los que ya tienen, se estima que ese nivel de subsidio va a superar los 100.000 millones de pesos. Estamos hablando de 28.000 millones más. El cálculo más conservador te indica que va a ser 28.000 más. Es un 40% más. Puede llegar a ser mucho más, A fin de diciembre... tendría que subir un 40%. Los subsidios aumentarían 40% porque pasás de 72.000 a más de 100.000. Está bien, pero para salir de la cifra macro, te digo un usuario. ¿Cuánto debiera haberle subido la tarifa que ahora el Estado va a... Según este cuadro tarifario que le aprobó el gobierno, a Adenor y Edesur, encima se lo aprobaron retroactivamente al 1 de febrero. O sea, le reconocen un subsidio retroactivo al 1 de febrero. Según ese cuadro tarifario, los clientes que habían perdido los subsidios y que ahora los recuperan tendrían que haber afrontado un aumento del
90% en el valor del kilowatt, en el cargo variable, y del 200% en el valor del cargo fijo. Okay. Los usuarios que tienen subsidios y que ahora van a tener más, porque a la esos tarifa, porque no se le la Porque tarifa no se habían toca. quitado, claro. A esos, a los que ya tenían y ahora le van a dar más subsidios, los aumentos que se van a evitar o que va a compensar ahora el Estado van desde el 200% en el valor del cargo fijo y de hasta el 300% en el valor del kilowatt, depende del nivel de consumo y la categoría de cada usuario. Ahora ¿Vos? sí, Sí. una pregunta. Edesur y Edenor Sí, van a recibir más plata, no importa quién la ponga, pero ellos van a recibir más plata. Sí. Esa plata que van a recibir, ¿es razonable para el nivel de costos que tienen esas empresas? Porque muchos, viste, que se quejan diciendo, bueno, Edesur y Edenor no hacen inversiones porque tienen menos ingresos, pero con estas correcciones van a recibir mucho más, una parte del usuario y el resto que lo que pone el Estado, estos 100.000 millones de pesos más. estos subsidios, según la resolución, son para compensar las pérdidas operativas que tienen Edenor y Edesur. Edenor y Edesur están en rojo furioso contablemente. Es más, si no recibían esto, estaban en situación de patrimonio neto negativo. O sea, prácticamente de quiebra. Con lo cual tenían que iniciarse un proceso de quiebra y eso lleva automáticamente a la pérdida de la concesión. En principio, hay que ver después cuando saquen todos los cálculos y empiezan a analizar cómo impactan estos números, pero en principio esto es para que puedan equilibrar sus números, para que recuperen las pérdidas que han tenido y que puedan devolverle la plata que el Estado les vino prestando, porque en el 2014 el Estado no le dio aumento de tarifa, pero le estuvo prestando plata a Edenor y Edesur. O sea, que se lo dio indirectamente. Se los dio indirectamente. Le ¿Y prestó eso no plata. lo tiene que devolver? ¿Lo tienen que devolver? Bueno, lo empieza a devolver con esto. Con estos ingresos nuevos o adicionales que va a recibir ahora, Edenor y Edesur le tiene que devolver al Estado lo que ya recibió. Le tiene que devolver lo que el Estado le dio para hacer obras y le tiene que devolver lo que el Estado le dio para pagar los aumentos de sueldo del 2014. Ahora, Rossi, vos te especializaste durante años en el tema subsidios y demás. Imagínate que te llama cualquiera de los tres candidatos ahora que están por asumir, te sienta ahí y te dice, Rossi, ¿qué hacemos con este quilombo? Porque esto va a ser un problema para el que gane, no importa quién gane. O sea, ¿eso se puede extender en el tiempo? ¿Cuánto tiempo más puede estar subsidiados los servicios de la manera en que están? Yo creo que por una cuestión de estabilidad económica, de tener a futuro un plan que tienda a bajar la inflación y a normalizar la economía, este nivel de subsidio no puede sostenerse. Ahora, cuando vos decís este nivel de subsidio no puede sostenerse, ¿qué ¿Pero implica? quién pone la guita? Bueno, ahí implica que el que gane, la administración que gane, se siente y defina un plan a largo plazo para tratar de reducir los subsidios e ir a un esquema de servicio con tarifas reales y plenas. Está bien, ahora, Pero ¿eso significa que el boleto es por 10, el luz No, es no, por bueno, 4? eso va a depender de una decisión política. Si el que viene dice, yo quiero cortar los subsidios de un día para el otro, y bueno, entonces el boleto de 3 lo suba a 10. Pero en Ahora- la cuenta final va a ser por 10. Sí, pero el tema es el tiempo. Hay que tener en cuenta que esta bola de nieve de subsidios se fue generando desde el 2003 hasta ahora. Hace 11 años que se viene generando. Vos podés desmontarla. Esto es lo mismo que el 1 a 1 en algún punto. Bueno, Digamos, acá hay sí. 10 años de ciencia ficción. Vos podés salir. Entonces, ahora esa ciencia ficción se va a romper de alguna manera. O de a poco o de golpe. Eso va a depender de la voluntad política. Ahora, del plan vos que tenga descartás cada que uno. se tiene que romper. No hay manera de que esto se extienda en el tiempo. Es que es que también fiscalmente se es puede llegar a insostenible. romper solo, como la convertibilidad. Es que ¿Cómo se termina- rompería solo? ¿Cómo se rompería solo? Y porque ya el nivel de déficit que tiene el gobierno nacional, No puede seguir creciendo, ya están 5 puntos del PBI. Son 300.000 puede millones. llegar a 30 puntos el PBI o a 50 Sí, puntos pero eso el tiene un PBI. costo, Jorge. El costo Sí, sí. B, más inflación y todo lo más. Cuando vos tenés más inflación, después vas a tener que ajustar la tarifa todavía mucho más porque todos los Sí. costos se te van para arriba. Y llega un determinado momento. Lo que pasa es que estás en una situación hoy de inmovilismo. Si sacás los subsidios, se te triplica, cuadruplica y todo lo demás y tenés un bolonqui total porque nadie podría llegar a pagar una tarifa de colectivo de 10 pesos por el primer tramo cuando está pagando 3.
Inmediatamente. Pero es lo que cuesta, alguien la está pagando. ¿Está El bien? problema es quién la paga. Pero O sea, Jorge, los sueldos... hoy la está pagando el Estado. Hoy lo paga el sí. Estado, pero Hoy- los sueldos se fijaron sobre la base de que la gente paga 3 pesos el boleto. Lógico, Si vos llevás lógico. el boleto a 10, la luz la llevás sin todo y todo lo demás, en la próxima paritaria te van a decir lo siguiente: Queremos yo te 2000%. quería el Está 43, bien. ahora yo quiero el 68. Sí, sí, obvio. Este es el fenómeno que hay. Es muy fácil decir, yo esto lo arreglo. Entonces Pero esto sí es una espera, bomba esto. no, porque este es un motor vale, donde vos, cada tornillito que vas ajustando, desajustando y todo lo demás, lo tenés que buscar en el equilibrio general del motor. Si no, metés en el... Antonio. Esto va a depender, ya digo, del plan económico integral que aplique la próxima administración. Plan económico integral que va a tener que tener en cuenta qué hace con la inflación, qué hace con la tasa de interés, qué Está hace bien. con el cepo cambiario, qué hace con la reimportación, Con el dólar. con el dólar. Dentro de ese marco general o ese plan macro, el tema de los subsidios y servicios públicos va a ser un capítulo. El Y tema va es a cuál es estar- la prioridad que le dé a este tema para ver en qué momento lo asume y con qué importancia. y en qué plazo se fijan para volver a la normalidad. Costó 11 años llegar a esta situación casi explosiva. A lo mejor viene el próximo gobierno y dice, bueno, mira, yo tengo un plan para volver a la normalidad en 5 años, lo cual podría ser lógico. Está bien, y ahora razonable. vos pensás, si suponete que ese plan existiera, en 5 años el boleto va a costar 10 veces más, la luz va a costar 40 veces más, es así. A valores reales sí tendría que costar eso. Hay que ver después qué No pasa con los importa, salarios. sí, está bien. Sí, sí. Pero vos pensás que esto va a pasar de cualquier manera, o despacio o rápido, pero va a pasar. Yo creo que sí. Salvo en el transporte, hasta el 2003, en el transporte lo único que estaba subsidiado era trenes y parte de subte. No teníamos subsidio en los colectivos hasta el 2003. Cuando vino la crisis, 2002-2003, ahí empezaron los subsidios a los colectivos. En el transporte, vos a 4 o 5 años podés desmontar parte del esquema de subsidio y volver a tener colectivos sin subsidio y trenes y subtes con algo de subsidio. ¿Por qué necesitas algo de subsidio para tener ese subsidio? Porque los costos ahí son mucho más elevados, tenés inversiones muy fuertes que hacer en infraestructura ferroviaria que no la podés cubrir con la tarifa. Además, siempre se subsidió la tarifa de trenes y ferrocarriles. Ah, ¿sí? Sí, siempre estuvo subsidiada, desde la época de Ferrocarriles Argentinos hasta ahora, con otra contabilidad, pero siempre hubo subsidio. Nunca la tarifa del tren cubrió inversiones, salario y pago del endeudamiento de ferrocarriles para poder hacer las Ahora, obras. Antonio, ¿Y conviene desarrollar el tren entonces? Sí, porque vos tenés un beneficio social por el transporte ferroviario que no te lo da ningún modo de transporte, sobre todo en áreas metropolitanas tan densamente pobladas como la nuestra. Un tren te lleva el equivalente a 10 colectivos, o a 10, 15 colectivos Sí, en una hora claro, pico. claro. Entonces y, el y beneficio... en la carga, no te digo la cantidad de Bueno, camiones que la sacás, carga que sacás de sí, las es otra autopistas historia, y pero rutas. también tenés es el mismo esquema. Lo que se llama externalidad positiva o beneficio social por el transporte ferroviario es 5 o 6 veces más que el del transporte automotor. Te preguntaba eso porque me acuerdo, por ejemplo, en Inglaterra los trenes son carísimos, pero carísimos, Sí. carísimos. Te tomas un tren, te sale 40 libras, 25 libras, un delirio. Y los tipos evidentemente no subsidian los trenes, digamos. Y hay trenes en Inglaterra, no es que no hay. El tren igual existe. Es Sí. fundamental el tren. Ahora, yo hago una pregunta. La gente que nos está escuchando, que en este momento no tiene luz, Claro, por la eso. cantidad de Bueno. cortes que hay. El tema es así, ¿por qué hay tantos cortes de luz? En este momento, ayer estuvo medio Caballito, gran parte de Flores, no 11. andaban los semáforos, 11, etcétera. La gente está escuchando y dice, pero encima no tengo luz. Sí, y por el alerta que daban recién el alerta amarillo, los problemas del servicio eléctrico se van a agravar de acá hasta el viernes, que es cuando baja la temperatura. O sea, Ahora, el primer- ¿por qué sube la temperatura y hay cortes? El Porque- tema no es la Bueno, generación. No, por el la- tema la no es la primera- generación, es la distribución. Es un problema de distribución. El primer argumento, la primera razón es que en los últimos años no se hicieron las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento que tuvo la demanda del servicio eléctrico. ¿Es cierto que la tarifa eléctrica tendría que estar 10 veces arriba de lo que está? No sé si 10 veces, me parece que habría que bajarlo a la mitad. 5 veces. Por lo menos 5 veces más, sí. Porque ese es el valor aproximado que te están dando los cálculos para poder pagar el valor real de la generación de energía que tenemos en este momento. Pero ojo, Y no es bueno, similar y esto, hoy, Jorge. ¿quién está poniendo esas 5 veces? Bueno, son parte de estos subsidios al sector eléctrico que estábamos ¿Cubren hablando. las 5 veces? Sí. O la pregunta concreta es, ¿las compañías pierden o no?
las compañías, vos tenés, las distribuidoras estaban en la lona, de Norte y Sur estaban en la lona y a punto de quebrar si no le daban esta ayuda. O sea, pierden. Coyunturalmente estaban perdiendo. Las generadoras, que es otra pata del servicio eléctrico, esas están en un delicado equilibrio. Están cobrando, no Sí, el yo valor pregunto, real. si las compañías pierden y las distribuidoras también, Sí.